Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Cristian Gabriel. En esta oportunidad, como ustedes se pueden dar cuenta en la pizarra, vamos a ver uno de los, en realidad es el curso de trigonometría, ¿no? El día de hoy prácticamente lo que vamos a hacer es un repaso, ¿no? Un repaso de lo que ya se ha venido trabajando. En este caso, si ustedes observan la pizarra, vamos a ver en qué consiste un triángulo rectángulo, que sí o sí necesitamos partir de aquí, ¿no? Necesitamos partir de acá para ver todas las propiedades, en este caso que se puedan encontrar en el curso de trigonometría en los primeros temas. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es cuáles son esas razones trigonométricas que en realidad vienen bastante en los exámenes, incluso examen de admisión, ¿no? También está en el material de su libro, creo que la página 18, si no me equivoco. También por ahí vamos a tener las propiedades, una de ellas la recíproca, la otra la complementaria, vamos a ver en qué consiste en realidad. Y finalmente lo que tenemos que recordar es algunos triángulos notables. ¿Para qué? Para poder desarrollar estos ejercicios que nosotros tenemos en la pizarra. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos de una vez. Cuando nosotros hablamos de un triángulo rectángulo, obviamente para que sea un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos tiene que ser 90 grados. ¿Sí? Vamos a partir por ahí entonces. Ahora, teniendo en cuenta ese detalle, que uno de los ángulos mide 90 grados, nosotros vamos a asumir convenientemente, por ejemplo, si es que no nos dan lados, vamos a asumir convenientemente según los vértices, digamos, que estamos trabajando. Por ejemplo, este es un triángulo ABC recto en B. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha generado el 90 grados. Pero como no nos dan lados, habíamos dicho, ¿no? Si no nos dan lados, simplemente vamos a trabajar convenientemente según los vértices. Por ejemplo, acá tenemos el vértice A. Entonces se le va a oponer un A minúscula. Y ya obtenemos aquí un lado A. B, B minúscula y C, C minúscula. Ahora, también vamos a encontrar ángulos. En todo triángulo rectángulo tenemos ángulos. Uno de ellos va a ser el ángulo alfa y el otro va a ser el ángulo beta. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar con ángulo teta, mejor, ¿ya? Ya está, teta y alfa, por ahí. Bien. Ahora, ¿qué se cumple? Lo primero que se cumple aquí es, chicos, algo en relación de los ángulos. Si tú te das cuenta, la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto me va a dar? 90. Entonces ponemos por aquí, alfa más teta es igual a 90 grados. Ya está. Eso es lo primero que se cumple. ¿Ok? Profesor, ¿qué más se va a cumplir? Cuando nosotros hablamos de todo triángulo rectángulo, no nos tenemos que olvidar de una propiedad fundamental que viene a ser el teorema de Pitágoras, ¿no? Es un teorema de Pitágoras, perdón, lo cual existe una relación de los lados de ese triángulo. Dice lo siguiente, ¿no? Pitágoras dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora tenemos nuevos términos, tenemos hipotenusa, tenemos cateto. Cateto opuesto, cateto adyacente. Profesor, ¿cuáles son ellos que no sé? Si tú vas a trabajar para el ángulo θ, en este caso, aquel que se le opone se le va a llamar cateto opuesto. Lo que está al costado, cateto adyacente. Y siempre, siempre, aquel 90 grados se le va a oponer la hipotenusa. ¿Ok? No te olvides, es según el ángulo que vas a trabajar. Por ejemplo, yo quiero trabajar con el ángulo θ, simplemente aquel que se le opone o aquel lado que se le opone va a ser cateto opuesto porque se le opone. Si está a su costado, simplemente es cateto adyacente. Y finalmente la hipotenusa siempre es aquel que se le opone a 90 grados. O sea, la hipotenusa no tiene por qué cambiar. Si yo quiero trabajar para el ángulo alfa, este lado de aquí se le opone. Por lo tanto, vendría a ser el cateto opuesto, ¿no? Y lo que me queda, cateto adyacente, y la hipotenusa sigue siendo lo mismo. Bien, ya está. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero para este triángulo nos damos cuenta que la hipotenusa es b al cuadrado va a ser igual, dice, a la suma de catetos al cuadrado. Uno de ellos es cateto adyacente c al cuadrado y el otro es a al cuadrado. Nada más, chicos. Nada más. Esto es la famosa o el famoso teorema de Pitágoras. ¿Para qué nos sirve? Para poder encontrar, por ejemplo, la relación de los lados que tiene dicho triángulo, o por ejemplo, si nos dan ya lados, ya podemos encontrar mediante una simple operación, ¿no? Podemos encontrar el otro lado que nos falta. Bien, ahora vamos a conocer las razones trigonométricas. Son 6, lo cual siempre les he dicho que es importante solo conocer 3 porque las otras 3 simplemente es la inversa de cada uno de ellos. Para lo cual, si tú quieres puedes trabajar para el ángulo alfa o para el ángulo θ. Vamos a ponerlo por acá, ángulo θ en este caso. Tenemos seno de θ, coseno de θ y tangente de θ. ¿Qué dice?
¿Cómo se calculan las razones trigonométricas en este caso? Por ejemplo, el seno se calcula como el cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, ¿cómo sería? Cateto opuesto a hipotenusa B. Sería A sobre B. ¿Ok? Profesor, ¿y el coseno cómo se calcula? Como cateto adyacente sobre hipotenusa. Para este triángulo sería cateto adyacente, ¿quién es? C sobre hipotenusa B. Y la tangente simplemente es cateto opuesto sobre cateto adyacente o también coca. ¿Ok? Para recordarlo más de manera fácil, simplemente coca. Ahora, decíamos lo siguiente, no solo es necesario conocer estas tres porque las otras tres mediante inversa, o sea, invertirlo nada más, podemos encontrar las razones trigonométricas. Quiere decir que la inversa de seno es cosecante. La inversa de coseno es secante, la inversa de tangente es cotangente. Pero para dicho ángulo, ese ángulo es θ, ¿no? Estamos trabajando para el ángulo θ. Si habíamos dicho que se tenía que invertir, eso quiere decir que acá arriba va a ser hipotenusa y abajo cateto opuesto. Hipotenusa, cateto adyacente y aquí ya no será coca, sino será caco. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esa sería una manera de poder encontrar las 6 razones trigonométricas. En función a esas razones trigonométricas es por eso que surgen algunas propiedades. Pues, ¿no? Una de ellas son las recíprocas y las otras son las complementarias. ¿En qué consiste? Mira. Las recíprocas quiere decir que se va a hacer una multiplicación de esas razones trigonométricas con su inversa. Por ejemplo, si yo multiplico el seno por su inversa que es cosecante, coseno por su inversa que es secante y tangente por su inversa que es cotangente, ¿qué va a pasar? Si tú te das cuenta, si tú multiplicas estas dos expresiones, se simplifica hipotenusa, hipotenusa, cateto opuesto, ¿no? Se simplifica y te daría 1. Pasa lo mismo por acá. Si tú multiplicas estas dos razones trigonométricas, si multiplicas, se simplifica y te quedaría 1. Lo mismo, tangente por cotangente, CO con CO, chao, CA con CA, chao. Se quedaría 1. ¿Okay? Por eso se dice que la multiplicación del seno por su inversa es 1. Multiplicación de coseno por su inversa es 1. Y finalmente tangente por cotangente es igual a 1. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando es recíproca. Siempre y cuando, mira, mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a ti te dicen, no, verdadero o falso? A ver, colocar verdadero o falso si tienes seno de 30 multiplicado. ¿Cuál era la inversa de seno? Cosecante, ¿no? Cosecante, pero yo lo voy a poner otro ángulo. Así, adrede, 60 lo voy a poner. Es igual a 1. ¿Verdadero o falso? A ver, el profesor dijo, ¿no? Si yo multiplico seno por cosecante por su inversa, a ver, seno por cosecante, y si me da 1, quiere decir que está bien. ¿Verdadero o falso? Falso, pues no. ¿Por qué? Siempre y cuando va a ser 1 cuando se trata de los mismos ángulos. Cuando se trata de los mismos ángulos. Estos dos no son ángulos iguales. ¿Ok? Mucho cuidado porque por ahí he visto algunas preguntas que vienen para marcar verdadero o falso indicando esas proposiciones, ¿no? Lo cual hay que tener cuidado. ¿Bien? Ok, entonces las recíprocas ya la tenemos. Ahora vamos a las complementarias. ¿Cuándo se aplica la razón trigonométrica complementaria? Primera observación es que esos ángulos que tú vas a trabajar tienen que ser 90 grados, o sea, tienen que sumar 90 grados. Ok, ahora, si esos ángulos suman 90 grados, tú puedes asumir lo siguiente. Si tú tienes seno de θ, quiere decir que va a ser igual al coseno de θ. Si tienes tangente de θ, va a ser igual a la cotangente de θ. Y si tienes secante, va a ser igual a la cosecante. Bien. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. ¿Ok? Siempre va a empezar con la corrazón. Por eso se le dice también otra misma técnica. Esto viene a ser la razón. Y esto viene a ser la corrazón. ¿Ok? Ya. Ahora, un ejemplo sería lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos por acá seno de, por ejemplo, 60. Yo podría cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero usar seno de 60, quiero trabajar con otra razón trigonométrica. Puedes cambiarlo por su corrazón. ¿Cuál es su corrazón? De seno es coseno. Coseno. Pero estos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Si ya tenemos 60, ¿cuánto me falta? 30. ¿Ok? Eso sería un ejemplo de dicha razón trigonométrica complementaria. ¿Sí? A medida que vamos viendo los ejercicios, también nos vamos a dar cuenta que se va a utilizar bastante esos ejercicios, esas propiedades. ¿Okay? Bien. Algo que también tenemos que recordar, que ya se ha visto como un punto, ¿no? Ustedes me imagino que ya han podido ver el video.
era donde productos, triángulos notables, ¿no? Triángulos notables, pues, ¿no? En ese caso hemos visto aproximaciones, hemos visto triángulos pitagóricos y también los triángulos notables, lo cual vienen con bastante frecuencia, son esos triángulos que nosotros vemos ahí, que quiere decir que tenemos que manejarlo a la perfección. ¿Ok? Bien. Existe una relación en los lados cuando los ángulos es 30 y 60. A 30 se le va a poner A 60 se le va a poner A raíz de 3 y a 90 se le va a poner 2A. ¿Qué viene a ser A? Una constante, ¿no? Tú puedes cambiar, puede ser B raíz de 3 y 2B. O si gustas también simplemente puedes ponerlo número, ¿no? En este caso 1 raíz de 3, 2. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, si tú en este caso hallarías la tangente de 30, sería A sobre A raíz de 3 y te das cuenta que esa constante se va a simplificar. Como se simplifica, es por eso que se recomienda a veces trabajar simplemente ya con los números, ¿no? Pero convenientemente, ya según cómo nos están planteando los ejercicios. Bien. El otro triángulo es de 45-45, ¿no? A 45 se le va a poner A, al otro 45 A. Tiene que ser A. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, es un triángulo isósceles. ¿Cómo te das cuenta? Por los ángulos, pues, ¿no? Por los ángulos porque son iguales. Y al hacer Pitágoras encontraríamos la hipotenusa como A raíz de 2. ¿Ok? Bien. El otro que también tenemos que tener en cuenta es el de 37, ¿no? A 37 se le va a poner un 3A, a 53 4A y a 90 5A. Eso es el famoso triángulo de 3, 4 y 5. ¿Sí? Bueno chicos, alguna sugerencia que yo les doy siempre a los estudiantes es lo siguiente. Por ejemplo, si tú te das cuenta, estamos viendo muchas fórmulas, ¿no? Muchas fórmulas, lo cual a veces es un poquito complicado aprenderse. Por eso que yo les recomiendo siempre que hagan su formulario. Por ejemplo, yo tenía dificultad en el curso de, en este caso, esto pertenece a literatura, creo. Claro, ¿no? Literatura. Lo cual hemos hecho un formulario, mira como ustedes pueden observar ahí, un formulario, lo cual esto de acá está forrado con cinta, y lo cual no pasa nada, pues no, tú puedes hacer lo que tú quieres, te va donde quieres, lo guardas y no pasa nada, pues no, sigue siendo con decirte que tiene años ya, ¿ok? Bueno, es una sugerencia para que ustedes también puedan tener en cuenta las propiedades, pero aquellos que ya manejan, normal, no hay ningún problema, ¿no? Pero para los que quizás tienen dificultades por ahí, les invito a que hagan este formulario, ¿sí? Bien, ahora vamos a resolver los ejercicios. Mira, el ejercicio número 1 dice lo siguiente, ¿no? Se tiene el gráfico, el siguiente gráfico, el triángulo ABC recto en B, dice, hallar el seno de alfa por cosecante de beta. Entonces tenemos que hacer uso de las razones trigonométricas porque me están planteando razones trigonométricas. Entonces, ¿tú qué dices, no? Para yo poder calcular el seno de alfa y coseno de beta, para yo poder calcular el seno y coseno, lo que tengo que saber en todo caso es cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Mira, para alfa no sabemos cuál es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo por acá, a ver. Ya, este seno de acá es como un cateto opuesto sobre hipotenusa. En este triángulo está alfa, pero no tenemos el cateto opuesto. Vamos a ponerlo por acá. Cualquier letra, ¿no? A ver, podría ser un A. Ya está, A. La hipotenusa tenemos, sí tenemos la hipotenusa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos para la cosecante, ¿ve? Tenemos la cosecante de beta. Profesor, ¿cómo se calcula la cosecante? Es hipotenusa sobre cateto opuesto. Profesor, para el ángulo beta que está en todo el triángulo, ¿tenemos hipotenusa? Sí, es 10. Profesor, ¿y cuál será el cateto opuesto? Este A. Este A va a trabajar para los dos triángulos, ¿ok? Va a trabajar para los dos triángulos. Entonces decimos lo siguiente por acá. A ver, seno de alfa, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, vamos a ponerlo mejor, lo copiamos por acá, seno de alfa multiplicado por cosecante de beta. Seno de alfa sería lo siguiente, ¿no? Cateto opuesto. ¿Pero cuánto vale cateto opuesto? A. Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale su hipotenusa para alfa? 4. Ahí está. Ahora vamos con cosecante de beta. Se está multiplicando, chicos. Hay que tener en cuenta que se está multiplicando. Cosecante de beta se calcula como hipotenusa sobre cateto opuesto. Para beta, ¿quién es la hipotenusa? 10. ¿Y quién es cateto opuesto para beta? A. Ya está.
ya hemos reemplazado. Ahora, si tú te das cuenta, este A con este A se puede simplificar y te estaría quedando arriba 10 y abajo 4, ¿no? Y eso se podría simplificar, mitad mitad sería 5 medios. Entonces, eso sería el resultado a la aplicación número 1. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que nos plantea el ejercicio número 2. Dice lo siguiente. A ver, aplicación número 2 dice en un triángulo rectángulo ABC recto en B, de lados A, B y C, reduce esta expresión. Bien. Para comenzar lo que tenemos que hacer es, pues, graficar un triángulo porque me hablan de un triángulo. Vamos a graficar un triángulo por acá. A ver, lo voy a poner por acá. Aquí lo voy a poner ya para poder ahorrar un poquito de espacio. Ya está. Ahí tenemos un triángulo rectángulo, pero ese triángulo rectángulo dice que tiene que ser ABC recto en B. Eso quiere decir que aquí tiene que estar B. Puede estar aquí A y puede estar aquí C. O sea, no interesa, ¿no? Con los lados que son convenientes en este caso dice A, B y C. Como habíamos dicho que si acá es A mayúscula, esto viene a ser A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula y C. Bien, de lados, ya, nos pide reducir esta expresión. Bien, a ver, ayúdame por favor. P, ¿a qué sería igual? B sobre A. Todo esto de acá tiene que ser multiplicado por el seno de alfa. Ahí está el detalle, chicos. ¿Cómo se calcula el seno de alfa? Por acá está alfa, ¿no? Perdón, seno de A. Aquí está. Profesor, ¿cómo se calcula el seno cateto opuesto sobre hipotenusa? Para A. ¿Quién es el seno cateto opuesto A sobre hipotenusa, que sería B? Ya está. Todo esto se está restando con C sobre A. Y eso está multiplicado por la tangente de A. Ahora vamos a trabajar con A. ¿Dónde está tangente de A, profesor? ¿Cómo se calcula? Ahí está, cateto opuesto sobre hipotenusa. Para A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería A sobre C. A ver, ¿está bien o me equivoqué por ahí? Creo que sí está bien, ¿no? Ya, si me equivoco, por favor, ustedes me corrigen mediante un comentario. Tenemos lo siguiente. B arriba, y abajo tendríamos A por A al cuadrado dividido entre B. ¿Ok? Menos C arriba, abajo tendríamos A por A al cuadrado dividido entre C. Profesor, ¿ahora qué se hace? Extremos y medios. No nos tenemos que olvidar que debajo del B está el número 1, debajo del C está el número 1, ¿no? Lo cual puede aplicarse extremos y medios. Extremos y medios. Ya está. ¿Qué tendríamos entonces ahora? Por acá vamos a ponerle ya, por acá. Tendríamos lo siguiente, ¿no? B por B, B al cuadrado. Sobre 1 por A al cuadrado, A al cuadrado. Menos, ¿qué tenemos por acá? C por C, C al cuadrado. 1 por A al cuadrado, A al cuadrado. Ya está. ¿Qué tenemos ahora? Esto de acá es homogéneo. Si es homogéneo, ponemos uno solo y ponemos eso de ahí, que sería A al cuadrado. Y aquí tendríamos una resta de B al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Profesor? Ya llegamos hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, algo que también tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ver qué es lo que sucede en todo triángulo rectángulo. Y es que ya se ha hablado también. Es que se tiene que plantear el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, para este triángulo, el teorema de Pitágoras sería lo siguiente, ¿no? A ver, ayúdame. Hipotenusa al cuadrado, B al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, A al cuadrado menos C al cuadrado. Menos o más, más, ¿no? Me equivoqué. Ya, más. Ahora, tenemos que buscar una relación de este teorema de Pitágoras con esta expresión que ya tenemos. Profesor, acá tenemos B al cuadrado menos C al cuadrado. Acá tenemos B al cuadrado es igual a toda esta expresión, pero podemos hacer algo, mira. ¿Qué te parece si este C al cuadrado pasamos a restar? Si pasaríamos a restar tendríamos lo siguiente. B al cuadrado, como está coma, viene con menos C al cuadrado. Y al otro lado te quedaría solo el A al cuadrado. Nada más. Nada más. Esto es lo que nos va a servir a nosotros, ¿ok? ¿Por qué?
Porque b al cuadrado menos c al cuadrado es igual a a al cuadrado. Entonces, decimos nosotros, entonces b al cuadrado menos c al cuadrado es igual a al cuadrado. Y abajo nos estaría quedando un a al cuadrado. Como dichas expresiones son iguales, automáticamente pasan a simplificarse, ¿no? Pasarían a simplificarse y nos quedaría 1. Entonces, chicos, ahí ya dimos como solución a ese ejercicio número 2. Mucho cuidado, chicos, porque posiblemente puede venir en el examen este ejercicio. Hay que tener en cuenta, ¿ok? Hay que tener en cuenta. Por lo general, cuando yo estoy pasando a resolver los ejercicios es porque asumo que sí o sí tiene que venir en el examen, ¿sí? Sí o sí tiene que venir en el examen. Así que hay que ponerle un poquito de atención a estos ejercicios de lo que estamos viendo. Y si ustedes tienen otra manera de resolver, por favor no duden en hacérmelo llegar. Me mandan una foto y ya está. Nada más, ¿ok? Bien, y si es que ustedes quieren también me mandan una foto ya pues de su formulario, ¿no? Ya ahí se ganan unos puntos extras, ¿no? Ya depende de ustedes. Bien. Aplicación número 3 dice determina el valor de f. F es igual a la raíz de 41, todo eso multiplicado por el seno de teta menos coseno de teta. Profesor, yo para poder aplicar las razones trigonométricas tengo que tener en cuenta que se trabaja en un triángulo rectángulo. Claro, ¿sí? Y este ángulo teta no está en un triángulo rectángulo. No está. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? Si no está, pues tenemos que darle forma, en este caso construir, ¿no? Y sería algo así. Vamos a ponerlo por acá. Si yo hago este tracito de acá, encierro, estaría construyendo un triángulo rectángulo, que aquí sería 90 grados. Además, rápidamente me tengo que dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Mira, por ejemplo, se ha formado un triángulo arriba y abajo se ha formado un rectángulo, ¿no? Se ha formado un rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que todo rectángulo comparte de que los lados opuestos tienen que ser iguales, ¿no? Lados opuestos iguales. Si esto es 5, quiere decir que arriba tiene que ser 5, pues. Tiene que ser 5 por acá. Y si esto es 2, esto vale 2. Pero sabíamos que AB vale 6, ¿no? Como ya hemos puesto que este valor vale 2, quiere decir que lo que sobra sería esto de acá, que sería 4. Ahora ya hemos construido un triángulo rectángulo de lados 4 y 5, ¿no? De 4 y 5. Y si tú quieres por Pitágoras, podrías hallar el lado BC. BC sería la hipotenusa, ¿no? Profesor, ¿cómo sería? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y como tú eres recontra lobo y operas súper rápido, me vas a decir cuánto vale BC. Pero esto de acá tiene que ser al cuadrado. ¿Por qué? Porque es hipotenusa al cuadrado. Ayúdame por favor. 4 al cuadrado es 16. 5 al cuadrado es 21. 21 más 16, ¿cuánto me da? 21 más 16. ¿Está bien o no? Me equivoqué. Ah, perdón. 25, ¿no? Ya ves, me estoy equivocando ya. ¿Cuánto sería? 41, ¿no? Entonces, esto de acá sería, b al cuadrado sería igual a 41. Nada más. Ahora, pasando este exponente pasa como raíz, tendríamos que BC sería igual a raíz de 41. Profesor, ¿qué viene a ser BC? BC viene a ser hipotenusa de ese triángulo. ¿Ok? ¿Para qué estamos haciendo eso? Para justamente aplicar esto de cambio. F, ya no pinta ya. Vamos a utilizar otro color. Vamos con verdecito, a ver. F sería igual a raíz de 41 multiplicado por el seno de teta. ¿Cómo se calcula el seno? Ahí está, profesor. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto 5 sobre hipotenusa. Pero, profesor, ¿cuánto vale la hipotenusa? Justo lo acabamos de hallar. Raíz de 41. Menos coseno. Profesor, ¿cómo se calcula el coseno? Ahí está, cateto adyacente. ¿Quién sería cateto adyacente? 4. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Ahí está, raíz de 41. F va a ser igual raíz de 41 multiplicado homogéneos, una sola, raíz de 41 y tendríamos 5 menos 4. ¿Cuánto me da 5 menos 4? 1. Y como se está multiplicando, automáticamente pasa a simplificarse, ¿no? Porque es una multiplicación y nos estaríamos quedando con la expresión de f, que en este caso sería 1. Nada más.
Y entonces, chicos, eso sería la solución a ese ejercicio número 3. Bien. Bueno, chicos, entonces esto sería así de manera general un repaso viendo los temas en realidad de las razones recíprocas complementarias. Por favor, hay que tener en cuenta bastante algunos triángulos que también tenemos que manejar sí o sí. Y por ejemplo tenemos el uso, hemos hecho el uso de las razones trigonométricas que por lo general viene casi en todos los ejercicios. ¿Okay? Es la base de la trigonometría en sí. Para que ustedes puedan memorizar, porque es imposible, en este caso no les pediría memorizar, cosa que ustedes se puedan acordar mediante haciendo uso de algunos ejercicios resolviendo. De manera práctica sería que ustedes hagan un formulario. Pues les invito a que hagan su formulario y les va a ayudar bastante, de verdad. Porque a mí me ha ayudado bastante también. Bien. Bueno, chicos, entonces teniendo en cuenta todo eso, eso sería la clase de esta semana que corresponde a la semana de repaso. ¿Sí?